tal, mis amados hermanos? Dios me les bendiga este lunes 19 de julio del 2021, hermanos. Gracias a Dios estamos aquí para servirles, hermanos. Antes que otra cosa, pues un gran abrazo, un fuerte abrazo a todos. Y pues agradecerle también, hermanos, a ustedes sus oraciones por la salud de mi esposa, que gracias a Dios está muy bien, ya prácticamente ya va de salida. Mis hijos por ahí también un poquito se contagiaron de lo que mi esposa traía, pero bueno, nada grave, hermanos. Gracias a Dios estamos con salud y pues que el Señor nos siga fortaleciendo, hermanos. Para mí fue una bendición todo este fin de semana estar del otro lado viendo en primer lugar el viernes el culto de oración, una gran bendición, muy edificante, y el domingo, bueno, con nuestro hermano Alexis, que también le mando un fuerte abrazo, a mi hermano Pedro, a mi hermana Mónica, mi hermana Carmelita, que estuvieron al pendiente de todo lo que implica las actividades de nuestra amada iglesia, hermanos. Y bueno, pues vamos a comenzar, hermanos. Antes pues vamos a hacer una oración y que el Señor sea el que nos guíe, hermanos, y que nos siga fortaleciendo y nos dé la sabiduría por su espíritu, con su Espíritu Santo, hermanos, para que entendamos, hermanos, la voluntad de Dios, sobre todo contestando esta pregunta: ¿quién soy en Cristo? Hermanos, acuérdense, es lunes de reflexión donde respondemos la pregunta: ¿quién soy en Cristo? Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque a lo largo de todo este bendito día tú nos has dado lo necesario. Tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Gracias porque en medio de la enfermedad, de la aflicción, en medio de la zozobra, Padre, tú estás con nosotros, mi Dios, abrazándonos, Padre, de una manera muy especial, a través de tu iglesia, a través de tantos medios que tú usas para recordarnos que tú no nos abandonas, Padre. Alabado seas, mi Dios, porque en esta ocasión queremos meditar en esta bonita reflexión, y pues te agradecemos, Dios, la oportunidad que nos das de tu palabra, de exponernos a ella. Que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. Seguimos, Padre, intercediendo y rogándote por la salud de todos los enfermos de tu amada iglesia. Te ruego, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú toques sus cuerpos, que tú toques su salud y tengas misericordia de tu amada iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y bueno, ¿quién soy en Cristo, hermanos? Y la siguiente respuesta es la siguiente. Bueno, la siguiente respuesta es: alguien que ha sido confirmado, ungido y sellado por Dios. Mire que esto es un tema muy muy importante, sobre todo con la cuestión de, bueno, estamos hablando de la identidad, pero, hermanos, tiene que ver mucho con la seguridad que tenemos en Cristo, ¿verdad? Pero bueno, dice 2 Corintios, capítulo 1, versículos del 21 al 22. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, mis amados hermanos, que dice: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Perdón, hermanos. Sin lugar a dudas, mis amados hermanos, mire que la guerra de Vietnam en los años 70, hermanos, hizo que los Estados Unidos de Norteamérica, bueno, se arrodillaran, y bueno, su liderazgo fue cuestionado y el patriotismo fue desafiado. Y para variar, hermanos, en la misma década de los 70 se dio uno de los escándalos políticos mejor conocido como el Watergate. Y bueno, esto por supuesto fue la gota que derramó el agua, pues la credibilidad de los dirigentes sufrió un gran golpe demoledor, ¿verdad? Hay muchas historias alrededor de todo este suceso, un suceso impresionante. Y bueno, los políticos dejaron de ser creídos, con muy buenas razones en la mayor parte de los casos. Pero bueno, esto, hermanos, esto no es exclusivo de la nación más poderosa del mundo, hermanos. Esto pasa en todos lados, hermanos, en donde de repente se destapan escándalos, se destapan cosas que mucha gente que está en esos niveles, ¿verdad?, usando el poder, piensan o pretenden tapar el sol con un dedo. Pero bueno, todo sale a la luz. Y bueno, esto ha ocurrido políticamente hablando en cualquier país en el mundo. Sin embargo, hoy todos se ponen a juzgar a las figuras de autoridad, a la política, debido a esa falta de integridad. Por ejemplo, cuando se podría ir a la iglesia, ¿verdad? Esto es un ejemplo, hermanos, porque es como un ejercicio de conciencia, ¿verdad? ¿Qué hacíamos o cómo somos? Pero mire, cuando se podía, hermanos, ir a la iglesia,
antes de esta pandemia, hermanos, que ha lacerado de manera tremenda las congregaciones, algunos hermanos iban a los cultos y criticaban seguramente al pastor y su mensaje, e incluso a los maestros, ya todo el liderazgo. Pero ojo, hermanos, ¿no debería ser al revés? Que el sermón, los consejos, las enseñanzas y el liderazgo nos juzgaran a nosotros en lugar de nosotros juzgar al sermón, el consejo, la enseñanza o el liderazgo. Se espera que critiquemos el servicio de adoración o que vayamos a ministrar y adorar a Dios. Todo esto es muy importante, hermanos, porque mire que en lo personal hace mucho tiempo, en mis inicios como creyente, hermanos, asumí el rol de crítico, hermanos, al juzgar mi propia iglesia. No faltaba que yo llegaba, hermanos, y veía, ay, mira, yo lo vi en la calle haciendo esto y lo otro. Ay, aquí como que esto no es coherente. Y bueno, ahora sí que me atribuí o asumí el rol de crítico para juzgar mi propia iglesia. Y un día, hermanos, me di cuenta de lo que hacía y me cuestioné al tomar la conciencia de la adoración. Pues yo estaba ahí, hermanos, para adorar a Dios y no para criticar. Y bueno, hermanos, vivimos en una cultura, en una sociedad donde se cuestiona la autoridad y se desafía a los dirigentes. Hay una total falta de confianza. Por eso yo le decía, hermanos, esto que vamos a hablar tiene que ver con nuestra seguridad. ¿Qué nos da realmente seguridad? Y bueno, hay una total falta de confianza, un espíritu de desconfianza que cada vez más va creciendo en el ambiente social, pero perder confianza, hermanos, en la autoridad o en la humanidad tiene que alterar nuestra habilidad para confiar en Dios. Sí, porque de repente perdemos la confianza en el dirigente, en el gobernador, en el presidente, en el pastor, en el maestro, qué sé yo, en mi representante, qué sé yo, pero perder confianza en la humanidad tiene que alterar nuestra habilidad para confiar en Dios, hermanos. Bueno, en Romanos 3, hermanos, del 3 al 4, leemos lo siguiente. Pero entonces, si a alguno les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Hasta ahí, ¿verdad? Porque el pasaje todavía continúa un poquito, pero nada más para resaltar estas palabras de Pablo, ahí en Romanos 3, del 3 al 4. Y bueno, el cuestionamiento, hermanos, de la credibilidad de los dirigentes en todo el mundo no constituye un problema nuevo, pese a haberse intensificado en nuestra época. Hermanos, por cierto, mire que el apóstol Pablo trató el tema del liderazgo humano versus el liderazgo de Dios en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 17 al 20. Fíjese bien, hermanos, cuando escribió lo siguiente, dice: al proponerme esto, ¿acaso lo hice a la ligera? ¿O es que hago mis planes según criterios meramente humanos? De manera que diga sí, sí y no, no al mismo tiempo. Pero tan cierto como que Dios es fiel, hermanos, el mensaje, pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que les hemos dirigido no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no, en Él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Tremendo pasaje, hermanos. Y también en el libro de Números 23:19 leemos lo siguiente: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Y en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 18, también dice, hermanos, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Y bueno, querido hermano, los reinos hechos por el hombre, las autoridades humanas suben y caen. Sin embargo, ni la voluble naturaleza del hombre ni la credibilidad del gobierno humano constituyen el cimiento de la integridad de la iglesia ni de nuestra relación. Antes bien, hermano, estas se basan en la fidelidad de Dios y la seguridad de su palabra
debido a su naturaleza santa e inmutable, hermanos. En segunda carta a los Corintios 1:21, que leímos al principio, fue el pasaje que leímos, leemos que dice: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes, Él nos ungió. Y bueno, hermanos, Dios es aquel que nos confirma, ¿verdad? En la Reina Valera 60, usted va a encontrar ahí, ¿verdad? Confirma, Él me confirma, o Él nos confirma. En la NBI dice: nos mantiene firmes en Cristo, pero es básicamente lo que está tratando de decir Pablo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace, hermanos? ¿Cómo Dios nos mantiene firmes? ¿Cómo Dios nos confirma? Bueno, lo hace de dos maneras. Primero, hermanos, nos unge. Nos unge. La palabra Christos, que está ahí en pantalla, hermanos, Christos, es la palabra griego para Cristo, que significa el ungido. En el pasaje que examinamos, hermanos, la palabra ungió es chrio en griego. Ahí usted lo tiene, esas palabritas, ¿verdad? Porque luego a veces no son tan comunes para nosotros y luego se escucha medio raro, ¿verdad? Ahí lo tiene usted en pantalla. Y bueno, que se emplea, hermanos, en la traducción al griego del Antiguo Testamento, mejor conocido como la Septuaginta, o sea, del Antiguo Testamento, que está en hebreo, se traduce en griego, y es la primera traducción, ¿no? La Septuaginta, para designar a reyes, sacerdotes y profetas. Fíjese que qué interesante es esta palabra, hermanos, porque eso, por supuesto, es una terminología del reino, lo que significa que alguien es ungido para una posición real. Es por eso que el apóstol Pedro, inspirado por Dios, hermanos, capta la idea y escribe en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 9, un pasaje conocidísimo que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, hermanos, no hablamos aquí de un reino temporal, sino del reino eterno de Dios. Y Él mismo nos ha ungido para que participemos en su reino. Por eso, esta comparación de los reinos terrenales, de la tierra, del mundo, que suben, caen, que ahorita, como en su tiempo, ¿verdad? Bueno, Egipto, la nación más poderosa, y bueno, cayó, ¿verdad? Oh, que Babilonia, bueno, que cayó. Los medo-persas, bueno, que cayeron. Los griegos, Macedonia, Roma, ¿verdad? Y finalmente todas estas naciones fueron cayendo, ¿verdad? Hoy en día, pues, ahorita mencioné, que Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, ¿verdad? Y ahí le anda pisando los talones China, y luego detrás de ellos India, sobre todo por la economía, hermanos. Pero bueno, el punto es que estas naciones poderosas caen, hermanos. El mundo y sus deseos, terminan, se acaban, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acuérdense lo que dice la primera carta de Juan capítulo 2, ¿no? Por ahí en el verso 17. Y bueno, hermanos, Dios mismo nos ha ungido para que participemos en su reino eterno. En segundo lugar, hermanos, fíjese bien, hermanos, nos sella, no solo nos unge, ojo, no solo nos unge, sino que nos sella. Dios, hermanos, ha puesto su sello de propiedad en nosotros. Fíjense que en la antigüedad, hermanos, en la antigüedad los reyes y otros miembros de la realeza usaban históricamente sellos como medio de comunicar la integridad y seguridad de la autoridad de un mensaje. Se mandaba una carta con la autoridad del rey, y bueno, hermanos, vertían cera derretida sobre una carta cerrada y procedía así llevarla imprimiendo su sello oficial, que así quedaba estampado en la cera. Cuando se abría la carta, el sello quedaba roto y ya no se podía dar seguridad del contenido de la carta. Y bueno, hermanos, los países suelen tener un sello que presentan los derechos y privilegios de la ciudadanía, pero los cristianos tenemos un sello mayor dado por Dios que asegura mucho más. En el pasado, Dios exhibió su sello puesto a los israelitas al protegerlos de las plagas que atacaron a los egipcios. Ahí usted tiene alguna referencia sobre lo que estoy diciendo. Pero fíjese bien, hermanos, hay frecuentes referencias en el libro del Éxodo que avalan el hecho de que Dios trata en forma diferente con aquellos que fueron su pueblo del pacto.
Por ejemplo, mire, en Éxodo 12 y 13 encontramos un gráfico ejemplo de ello. Dice la palabra de nuestro Dios: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Cuando llegue el juicio de Dios a esta tierra, no habrá juicio eterno que dañe a los creyentes, porque tenemos la sangre del Señor Jesucristo que nos protege. Y bueno, hermanos, esto es muy interesante, ¿verdad? Pero como lo leemos en Apocalipsis 9:4, fíjese bien, hermanos, se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Fuimos comprados, hermanos, fuimos comprados por la sangre del Cordero. Dios ha puesto su sello en nosotros, asegurándonos que su protección perdura a través de cualquier prueba o juicio, tanto ahora como por siempre. Y bueno, hermanos, nosotros somos el pueblo del pacto de Dios y somos partícipes de un pacto nuevo, no escrito sobre piedras, sino en nuestros corazones, hermanos. En Hebreos 10, 16, 17 leemos: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Así es, hermanos, Dios ha puesto su espíritu en nuestros corazones como depósito que garantiza lo por venir. Pablo, por cierto, dice allá en Efesios capítulo 1, hermanos, versículo 13 al 14, lo siguiente: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Esta garantía, hermanos, no ha sido dada, hermanos. Fíjese bien, esta garantía no ha sido dada pues por ningún político hinchado de vanidad, ni por un encandilado hombre del espectáculo, ni mucho menos por un pastor. Dios lo garantiza, hermanos, y asegura poniendo a su Espíritu Santo dentro de nosotros como un pago anticipado. Además, hermanos, contamos con la seguridad agregada en Hebreos 13:5, que dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y bueno, hermanos, así pues, mientras que los pilares mismos de nuestra sociedad siendo demolidos por las cuestionables promesas de un hombre y las destructoras lenguas de otros, nosotros haremos bien, hermanos, en prestar atención a lo que dice Efesios 4 del 29 al 30. Ojo, hermanos, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Por qué no oramos, querido hermano, y agradecemos a Dios que hemos sido confirmados, que hemos sido mantenidos firmes? Porque no hay otra manera de cómo explicarlo más que el hecho de entender que Dios nos ungió, hermanos, y nos selló con su Espíritu Santo. Oremos. Padre, gracias te damos, Padre bendito, porque en esta respuesta que hemos dado a la pregunta de quiénes somos en Cristo, mi Dios, podemos descubrir, podemos reafirmar, podemos fortalecer, mi Dios, nuestra identidad, Padre bendito, al escudriñar en tu palabra que hemos sido confirmados por ti al ungirnos y al sellarnos con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Padre bendito, gracias por tu gracia, porque no merecemos, mi Dios, estar dentro de tu pueblo. No merecemos ser tus hijos ni tus siervos, Padre, pero en tu misericordia, en tu gracia, te plació, Padre bendito, ungirnos, escogernos, sellarnos, ser de tu propiedad. Gracias te damos, Dios eterno, porque de esa forma nos mantenemos firmes para la alabanza de tu gloria. Queremos glorificarte eternamente y para siempre. Que seamos una iglesia que
siga creciendo en su identidad y que en todo tú siempre seas glorificado y exaltado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y bueno, pues primero Dios, hermanos, el día de mañana también lo espero, martes, en el estudio de la carta de Santiago, mis amados hermanos, a las 8 de la noche, ¿verdad? Y bueno, pues ore por un servidor, hermanos, gracias a Dios estamos muy bien, pues de salud, estamos, pues con toda la actitud, gozosos, ¿verdad? Y bueno, ore por un servidor, hermanos. El día de mañana nos vemos primero Dios a las 8 de la noche para estudiar, para seguir estudiando. Ya vamos a terminar prácticamente, vamos a estudiar los últimos, vamos a estudiar versículos 16, 17 y 18, hermanos, de la carta de Santiago, capítulo 5, entonces no se lo pierda, hermanos. Por ahí, por cierto, hermanos, ya no se va a repartir el material como antes lo hacíamos, sino que va a estar en Drive, hermanos, ahí en los comentarios. Si a usted le interesa, usted sin ningún problema lo puede descargar desde las descripciones de nuestros videos, hermanos, tanto en las plataformas de Facebook como en YouTube. Y el día miércoles, si Dios nos lo permite, hermanos, y si todo está muy bien, ¿verdad? Nos vemos a las 7 de la noche en nuestro estudio de lo que creemos. Estamos terminando prácticamente la doctrina del juicio final. Y bueno, pues todavía nos falta un poquito, hermanos, pero si usted quiere seguir, si usted le gustaría participar en los estudios, que es un buen grupo de hermanos que no se deja de conectar. Y también el día jueves, hermanos, si Dios nos lo permite, por ahí estaremos predicando un mensaje evangelístico, ¿verdad? Para que lo escuche, pero también para que lo comparta, hermanos, o para que lo estudie y sepa de qué forma usted puede abordar a alguien para compartir el evangelio, ¿verdad? Acuérdense que estamos en una serie que se llama las 7 preguntas que hacen, pues que hace la humanidad, ¿verdad? Que hacen las personas. Hay preguntas que están en la Biblia y que nos dan una pauta tremenda para llevarlos a Cristo, ¿verdad? Y las personas las hacen. Si no las hacen públicamente, al menos se las hacen adentro en su corazón. Y bueno, la palabra de Dios tiene para todos, ¿verdad? Entonces, ore por un servidor, hermanos, para ese día, pero también ore por mi hermano Juan Carlos y también por nuestro hermano Michael, ¿verdad? Un fuerte abrazo también les mando a mis queridos hermanos, que gracias a Dios, bueno, ¿qué haríamos sin nuestros hermanos del cuerpo técnico, hermanos, que siempre están ahí dándonos soporte en todo lo que se hace, ¿verdad? También oremos mucho por la salud de ambos. Tuvieron reacción a sus vacunas, hermanos, que Dios me los fortalezca y sigamos todos adelante. Y bueno, el viernes, si también Dios nos lo permite, en vivo, hermanos, estaremos con nuestro culto de oración a las 6 de la tarde vía Facebook. Hermanos, no deje de diezmar, no deje de ofrendar, no deje de dar, ¿verdad?, lo que Dios ponga en su corazón. Acuérdese que hemos sido llamados también para ser generosos y que el Señor obre a través de nuestras vidas, hermanos, para su obra. Y pues también le invito a que no se deje de conectar a sus grupos de oración, no se deje de conectar a sus departamentos. Y por supuesto, hermanos, participe en el reto príncipe. Estamos en Isaías, hermanos, este libro fabuloso, este libro intenso, hermanos, una serie de juicios sobre las naciones, ¿verdad? Estamos leyendo y luego por ahí vamos a entrar a las promesas, bueno, está plagado de promesas mesiánicas, hermanos, pero bueno, Isaías es un libro muy, muy especial, sobre todo con esto de las promesas mesiánicas. Yo le invito, hermanos, que se anime, empiece hoy, hermanos, al reto príncipe, hermanos. Un fuerte abrazo, hermanos, Dios me les bendiga, descanse, hasta la próxima, bye, hermanos.